Bienvenidos a Creando Conciencia. Los invitamos a recorrer un sendero de análisis y reflexión con entrevistas a especialistas y reportajes que nos acercarán al papel que juega la ciencia en la vida cotidiana y a crear conciencia sobre algunos de los temas más importantes para nuestro país. La obesidad se ha incrementado en forma importante en las últimas décadas, convirtiéndose en un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud la considera pandemia al existir en el orbe más de 1.200 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales al menos 400 millones son obesos y de ellos 20 millones son niños menores de 5 años. El sobrepeso y la obesidad ponen en peligro la salud, pues están asociados con enfermedades crónico-degenerativas que tienen un impacto en la mortalidad prematura, la discapacidad y el deterioro de la calidad de vida. Dadas las dimensiones que ha adquirido y por los gastos sanitarios que genera, se ha constituido en una seria amenaza para el Estado, tanto en países desarrollados como en subdesarrollados. La obesidad en México afecta a todos los estratos de la población. En solo 7 años, de 1999 al 2006, la población infantil con obesidad y sobrepeso se incrementó 40%, y en los adolescentes se presentó en 1 de cada 3, es decir, en 6 millones de jóvenes. Cifras nada alentadoras, ya que México presenta, después de Estados Unidos, los mayores índices de obesidad entre los países de la OCDE. Esto se debe, en parte, al ambiente obesigénico constituido por un conjunto de condiciones sociales, económicas y culturales que ha experimentado nuestro país en los últimos 30 años, lapso en el que se han fomentado diversos hábitos alimentarios deficientes, dependientes y desequilibrados, en perjuicio de la población. La obesidad es una enfermedad multifactorial. Son muchos los factores que confluyen para que se haya venido construyendo este fenómeno ahora de salud pública. Siempre ha existido el problema de la obesidad, pero en las últimas décadas muchos cambios en los estilos de vida, en los modelos de consumo han ido determinando que los individuos tengamos una mayor tendencia a consumir calorías que no gastamos por otra parte. En la construcción de la obesidad hay dos tipos de elementos muy biológicos, elementos característicos de nosotros los seres humanos, y elementos ambientales. El ambiente en el que vivimos hoy facilita que se expresen en la proclividad que algunos individuos tienen para, en estas condiciones, aumentar peso. Estudios conjuntos de los Institutos de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y de Ciencias Médicas y Nutrición de la Secretaría de Salud han mostrado que la población mexicana presenta un gen que pudiera predisponernos a la obesidad y a otras enfermedades como la diabetes tipo 2. Cuando se han identificado algunos genes asociados a la obesidad, de lo que estamos hablando en realidad son de genes que hacen factible que individuos en un ambiente de exceso de consumo de calorías desarrollen obesidad. Pero yo sería muy enfático en subrayar que aún la gente que tiene genes asociados a la obesidad puede mantenerse en peso a condición de que su estilo de vida sea saludable. Este gen característico de varias poblaciones indígenas al parecer resultó útil en épocas pasadas para sobrevivir largos periodos de hambruna. Sin embargo, en un ambiente obesigénico como el actual, se ha convertido en una gran desventaja. En México, la obesidad prendió los focos de alarma cuando las encuestas nacionales de salud de 1988 y 1999
revelaron que en 10 años el sobrepeso aumentó en mujeres en edad reproductiva 44% y la obesidad 159%. Para 2006, 26% de los niños entre 5 y 11 años de edad son considerados obesos. Estas cifras comparten el escenario en nuestro país con las enfermedades infecciosas y la desnutrición, siendo esta última de manera paradójica un factor coadyuvante en el problema de la obesidad. El ambiente obesigénico en México comenzó a configurarse a finales de la década de los años 70, con la desintegración de las estructuras productivas tradicionales, principalmente en la agricultura, donde el Estado, con apoyos y subsidios, jugaba un papel preponderante en el desarrollo de las comunidades campesinas. La nueva política para el campo, iniciada en esos años, de priorizar la economía de libre mercado, enfocada a la producción agrícola de exportación, dejó prácticamente sin beneficios a la gran mayoría de la población rural. De esta manera, el campo mexicano dejó de producir para comer a fin de hacerlo para vender. Entre 1988 y 1998, el salario mínimo sufrió una pérdida adquisitiva de 53% y la población desocupada pasó de 5 a 14%. La economía informal hizo su aparición, con percepciones menores al salario mínimo, lo que hacía imposible que muchos mexicanos pudieran acceder, cuando menos, a la llamada canasta básica, al tiempo que se triplicó la población con ingresos mayores a 5 salarios mínimos. Como resultado de esta situación, más de 8 millones de agricultores se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos, generando profundas alteraciones en sus estilos de vida que repercutieron en los hábitos alimenticios no solo de las comunidades agrícolas, sino también de las ciudades. Debido a que las políticas económicas desmantelaron la producción por falta de subsidios, el frijol, el maíz y la leche son ahora más caros que los alimentos procesados o productos denominados chatarra, situación que llevó a que las familias de bajos ingresos comenzaran a consumir pastas y otros productos de bajo precio, pero con altos niveles de carbohidratos y azúcares. Y hace no más de 50 años, 70 años, eran 200. O sea, comíamos más cosas, hoy comemos menos cosas. Hoy comemos cosas más elaboradas, más procesadas. Hoy comemos más rápido. Hoy comemos más barato, si queremos decirlo así. Hoy comemos sin aspectos digamos, alimentarios sanos. Hoy somos más urbanos. Hay cosas que afectan, que van afectando directamente, como por ejemplo el estrés mismo de la vida hace que uno cambie. Y México desafortunadamente ya cayó dentro de la pandemia de la obesidad, que hoy se llama globesidad. Se ha detectado que entre 1992 y 2000, por ejemplo, las calorías derivadas del consumo de refrescos se incrementaron 40%. En 2002, el mexicano promedio ingería más de 1 litro al día de este tipo de bebidas. En realidad lo que tenemos que hacer es aprender a consumir los alimentos que tenemos a nuestro alrededor, no decir no consuma tal o cual alimento, sino aprenda a consumir esos alimentos si es que son de su preferencia. La clave del tema es, primero, antes que nada, entender el nivel del problema. Si no se entiende el problema y se soslaya, se agrava. Ya está claro que tenemos esta combinación perversa entre el mal consumo y la obesidad. Entonces, esto está generado por muchos factores, que es un problema que ya lleva educativo, de nutrición obviamente, y lleva aspectos fundamentales de capacidad de salud del pueblo en su conjunto. ¿Ya estamos de acuerdo en eso? Entonces vamos a atacarlo. Y lo tenemos que atacar por todos los frentes. Es un problema holístico, hay que verlo de manera holística, o sea, entera. No es un tema en el cual nada más, pues ahora hay que comer menos chatarra. No, eso no es suficiente. Usted, el que nos está viendo,
el que sabe, pues está sujeto a la difusión y la publicidad directamente de consume esto, consume aquello, es lo bueno, etcétera. Y la realidad es de que hay una tendencia derivada de una presión necesaria de la difusión y el marketing y la publicidad de las diferentes grandes empresas. La publicidad es otro factor que contribuye a generar el ambiente obesigénico al someter a los niños a 12.700 anuncios de comida chatarra anualmente. Muchos de estos comerciales aseguran a los menores que al consumir los productos se volverán mejores, más grandes y más fuertes, además de ofrecerles regalos, motivándolos a consumir productos que se anteponen a una dieta sana. Hoy tenemos un porcentaje de más del 70% de niños con sobrepeso, y de esos 70%, el 37% son obesos. O sea que ya el tema se ha estado complicando muchísimo. Siempre mi mamá me da dinero para que vaya a comprarme lo que quiera, entonces yo me puedo comprar, por ejemplo, un Kinder de Lis, un huevo Kinder, muchas cosas. Papas, nachos. Si no hay alguien que los vaya un poco modulando desde el exterior, ellos no saben si el cuerpo que van adquiriendo es el correcto o no. Y por eso la obesidad infantil es tan preocupante, tan difícil, porque es una obesidad que no tiene un referente. El niño que cuando es adulto es obeso, el niño obeso que cuando es adulto sigue siendo obeso, no sabe lo que es tener un peso normal, no sabe qué significa tener un peso normal. Y aquí, bueno, sí es una responsabilidad grande de toda la sociedad, de la familia, obviamente, el trabajar mucho para tratar de controlar este problema de obesidad infantil, que es muy diferente a la obesidad que se desarrolla en los adultos. A pesar de que la Ley General de Salud prohíbe que la publicidad induzca a hábitos nocivos de alimentación y que se atribuya a los alimentos industrializados un valor superior o distinto al real, y que el artículo 67 de la Ley General de Radio y Televisión establezca que la programación dirigida a los niños debe estar exenta de publicidad que incite a consumir alimentos que distorsionen los buenos hábitos, en los hechos, la ley no se cumple y son las empresas las que autorregulan su publicidad ante la complacencia de las autoridades. La gravedad del asunto llevó a que en 2007 la organización no gubernamental El Poder del Consumidor presentara una denuncia contra empresas transnacionales por mantener campañas publicitarias que engañan a los niños. Por todo lo anterior, podríamos decir que el ambiente obesigénico se ha expandido no solo en las áreas urbanas, sino también en las rurales, debido a la pobreza y a la desigualdad social, así como por los factores inherentes a las políticas económicas, la alteración de los valores y la introducción de estereotipos ajenos a los nuestros. Por lo regular trato de complementar algo recién hecho con algo que ya tengo previamente comprado, como es alguna sopa, alguna salsa, el consomé de pollo. Igual íbamos acá a comer chilaquiles o huevos o algo rápido, ¿no? Pero más que nada eso. O si no desayuno nada, pues allá dentro del hospital me compro unas papas, una coca y ya. Además de nuestra falta de educación nutricional, los ritmos de vida que exige la cotidianeidad y la falta de tiempo que nos obligan a consumir comida industrializada. El proceso de globalización mundial y nuestra inserción en el mismo a partir de 1982, coronado con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte en 1994, han impulsado la McDonaldización de las formas de vida de los mexicanos de múltiples maneras, contribuyendo a la transición demográfica, nutricional y epidemiológica. Asimismo, la modificación de los hábitos de consumo, impulsada por las transnacionales, reforzada por caudales de publicidad que fomentan la ingesta de alimentos de alto valor calórico, pero vacíos de nutrimentos, y la adopción de estilos de vida sedentarios, caracterizados por una creciente adicción a la televisión, los videojuegos y las computadoras, han conformado un ambiente obesigénico
que nos lleva a consumir muchas más calorías de las que requerimos, con todas sus consecuencias para la salud, la sociedad y la economía nacional. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, nuestro país se convirtió en el tercer mercado de exportación de alimentos para Estados Unidos. Tan solo el 40% de la demanda de los productos alimenticios en México es cubierta por importaciones de ese país y Canadá. En el año 2008, la importación del maíz blanco creció 380%, en tanto que la del maíz amarillo lo hizo en más de 1.800%. El desabasto de productos agrícolas para satisfacer el mercado nacional y la disminución de las fuentes de trabajo en el campo han provocado la migración de agricultores mexicanos a Estados Unidos. La baja producción de los 10 granos básicos como el arroz, el maíz y el frijol, debido a este fenómeno, ha provocado su encarecimiento y sustitución por otro tipo de comida, más barata pero con altos niveles de grasas, carbohidratos y calorías, modificando sustancialmente la dieta del mexicano. Dentro de esta producción, como hay mucha oferta, esta oferta viene porque tenemos tratados de libre comercio. Los tratados abren los mercados. Entonces, antes teníamos productos más localizados de dieta mexicana y hoy tenemos productos de cualquier cosa. Si usted va ahora a un supermercado, encuentra productos de cualquier país y claro, eso cambia las formas de actuar y de consumir de una población. Históricamente se agrupaba más en gentes con recursos económicos que les permitían tener acceso a los alimentos, pero hoy que es menos difícil tener acceso a alimentos ricos en contenido energético, se ha venido cambiando ese patrón y sí hay una mayor presencia de este problema en las gentes de niveles socioeconómicos más bajos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues es un asunto que tiene que ver con toda una forma de vivir, es un asunto que tiene que ver con información, con educación, con acceso a algunos alimentos. El problema es que muchas veces no podemos comer en la casa, porque esa es otra, no siempre comemos en la casa, comemos en la calle y pues comemos cosas como comida rápida, como es alguna pues pollo frito. Puede ser una pizza, una hamburguesa, torta. La apertura comercial ha permitido el ingreso de una gran cantidad de franquicias. Entre 1988 y 1997, la inversión de Estados Unidos en la industria de alimentos en México se incrementó 25 veces y pasó de $210 millones a $5.3 mil millones. En el año 2005, el 42% del total de las franquicias dedicadas a la comida rápida en México se concentró en 3 empresas: McDonald's, Burger King y Kentucky Fried Chicken. Estas cadenas tuvieron gran auge gracias a sus atractivos precios, rapidez y comodidad en el servicio, cualidades valoradas en un estilo de vida impuesto por el sistema económico que, a fin de elevar la productividad, obliga a las personas a emplear cada vez menor tiempo para satisfacer sus necesidades primarias. La gente a veces está trabajando y comiendo al mismo tiempo porque hay esa facilidad, los alimentos son accesibles, doy unos cuantos pasos y encuentro un dispensador de algún alimento, o más que de algún alimento, algún satisfactor inmediato de ese deseo de comer, y en ese momento pues lo consumo. Y esto es lo que ha venido, entre otros muchos factores, a determinar que vayamos aumentando peso. La publicidad de estas franquicias ofrece nuevas experiencias y estereotipos sociales a los consumidores, apuntalando las bases del sistema económico neoliberal. Por cada dólar que la Organización Mundial de la Salud destina a mejorar la nutrición de la población mundial,
las empresas invierten $500 en publicidad de comida procesada. Lo más preocupante es que estas ofertas no ofrecen ni frutas ni verduras, cuyo consumo cayó 30% en los últimos 14 años, y si lo hacen, resultan más caras que la comida hipercalórica, lo que deteriora los hábitos alimentarios. Yo creo que tienen que hacerse muy pronto, en el sentido de que ya está claro que en México no puede pasar más tiempo con este problema, que la obesidad es una pandemia incluso que le afecta más a México que a otros países. Por lo tanto, tenemos necesidad de crear una política de difusión, de comunicación, de sensibilización y en todos lados. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 44 millones de mexicanos padecen sobrepeso y solo 30 millones se atiende. El problema de la obesidad en México le cuesta al país entre 25,000 y 30,000 millones de pesos en gastos directos en salud. Además del impacto en el cuerpo, en la biología del individuo, sí está plenamente establecido que el sobrepeso hace que los individuos tengan un estado emocional menos favorable y una serie de oportunidades sociales más limitadas que el resto de la población. Esto viene a darle una tremenda complejidad al padecimiento. Es un padecimiento que afecta al individuo en prácticamente todos los niveles, en el área de lo biológico, en el área de lo psicológico, en el área de lo social, y el impacto en lo económico no se hace esperar. Entre el 8 y 10% de las muertes prematuras se atribuyen a esta enfermedad, y de acuerdo con las autoridades de salud, si se redujera en 40% la sal de los alimentos industrializados, podrían salvarse más de 17,000 vidas al año. Lo importante es educar cómo consumir adecuadamente. Yo creo que en esto México tiene que tener un gran esfuerzo, porque si ya sabemos que es una pandemia, ya sabemos que es algo que nos está afectando, ya sabemos que las grasas, los lípidos, todo lo que constituye el problema, incluso de problemas que llegan a ser problemas de salud colaterales de la obesidad, como son los problemas cardíacos, como son los problemas de diabetes. O sea, si ya sabemos que ya se convirtió diabetes uno de los problemas principales en el país, si los problemas cardíacos ya sabemos que vienen como uno de los grandes problemas, tenemos que conjuntar una política integral de alimentación, nutrición y salud. Como hemos visto, múltiples factores inciden en el sobrepeso y la obesidad. Entre ellos, cambios en el estilo de vida, la industria de la comida rápida, factores genéticos, falta de ejercicio, la influencia de los medios, la pérdida de la cultura alimentaria y desde luego nuestra dependencia del exterior. Ante este panorama es importante: 1. Apoyar la investigación que permita profundizar sobre las características genéticas de la población mexicana que la predisponen a la obesidad y enfermedades asociadas. Asimismo, será importante estudiar otros aspectos de carácter biomédico y de comportamiento que incidan en esta problemática. Número 2. Ampliar las campañas de educación para la salud en los medios, escuelas y oficinas, además de fomentar la actividad física y una mejor alimentación, pero sobre todo, dar las facilidades y condiciones para lograrlo. Número 3. Establecer límites para el uso de grasas saturadas, ácidos grasos trans, carbohidratos y sodio en los productos industrializados, así como en la comida rápida, y regular estrictamente a estas industrias. Número 4. Normar rigurosamente la publicidad de productos alimenticios
más allá de la autorregulación que ejercen los monopolios del sector, e impulsar decididamente las agrupaciones locales y nacionales de consumidores. Número 5. Rescatar la producción de alimentos autóctonos y sobre todo recuperar nuestra soberanía alimentaria con el objeto de que la satisfacción de esta necesidad primaria esté basada en los requerimientos nutricionales y la riqueza alimentaria del país, más que en la necesidad de exacerbar las ganancias para algunas transnacionales. Solo creando conciencia podremos impulsar acciones para ayudar a resolver el problema de la obesidad en México. Esperamos que este programa haya servido para contribuir a este fin. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo a la misma hora. Hasta entonces, los esperamos nuevamente.